Estado Nacional. Reconocimos que hay una situación de crisis. Mientras la ola de asesinatos ligadas al narcotráfico sigue creciendo, el gobierno citó a Consejo de Seguridad, pero de momento solo se plantearon proyectos de ley. No resolvimos mayor cosa. Que no parece haber una nueva estrategia. Autoridades policiales y judiciales pegan el grito al cielo ante falta de acciones. No se propuso ni siquiera darle una bicicleta a Fuerza Pública. Hay personas que tienen que tomar decisiones en este país y aún no se están tomando. Mientras tanto, el país aún espera la Política Nacional de Seguridad. El 26 de octubre, ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, haremos la presentación de esa política de seguridad. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. Como si la ola imparable de cruentos homicidios que azota al país no fuera suficiente, esta semana el asesinato de un agente del organismo de investigación judicial y otro que resultó gravemente herido en el cumplimiento de su deber consternaron al país. Antes de eso, y en medio de la presión de la opinión pública, el presidente de la República había convocado el martes a un Consejo de Seguridad sin ningún plan, excepto insistir en 5 proyectos de ley para que se discutan en la Asamblea Legislativa. Esto generó indignación en diputados, autoridades judiciales y otros actores. ¿Está fuera de control la seguridad nacional? Para analizar el tema, invitamos el día de hoy al licenciado Álvaro Ramos, experto en seguridad, exministro de Gobernación y Policía. Buenos días, don Álvaro, qué gusto tenerlo por acá. Muy buenos días, doña Liliana, muy buenos días a los compañeros aquí en el panel, al compañero Gustavo, que nos acompaña también. Estamos a sus órdenes, por supuesto es el tema de los temas. Así es el tema en el que además se ha convertido en la principal preocupación de los costarricenses. El día de hoy está también con nosotros el criminólogo y ex jefe del organismo de investigación judicial, Gerardo Castain. Buenos días, don Gerardo, qué gusto tenerlo usted también con nosotros. También agradeciendo a ver qué podemos aportar en este momento tan terrible, ¿verdad?, que estamos enfrentando con la muerte del compañero y las heridas que sufrió el otro, pero ojalá que podamos aportar algo positivo. Y de manera remota también va a conversar con nosotros el día de hoy el exministro de Seguridad, Gustavo Mata, quien fuera también subdirector de la Policía Judicial. Buenos días, don Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, doña Liliana, a usted, a la señora juez Adriana Orocú, a don Gerardo Castay y a mi buen amigo don Álvaro. Bien, y como decía muy bien don Gustavo, complementa nuestro panel el día de hoy la licenciada Adriana Orocú, jueza y presidenta de la Asociación Costarricense de Jueces. Bienvenida, Adriana. Lamentablemente llegamos a esta conversación el día de hoy en medio de estas circunstancias. Sí, buenos días, doña Liliana, y buenos días a las personas que están acá, don Álvaro, don Gerardo y don Gustavo. Lamentable porque la semana pasada, como bien usted dice, sufrimos otra vez la pérdida de un compañero judicial en ejercicio de sus funciones y esto es lamentablemente como la crónica de muerte anunciada, pero oídos sordos a lo que está pasando. Claro. Bienvenidos a todos y a ustedes también en sus casas. Recuerde que usted desde allá puede compartirnos sus opiniones a lo largo del programa por el WhatsApp. Ahí está también el código QR para que usted pues abra el WhatsApp y participe con nosotros el día de hoy. Bien, y para entrar en materia, el escenario no se lo tenemos que describir a usted. Este ha sido el año más sangriento en la historia criminal de nuestro país en cuanto a homicidios. Pero ese no es el único delito que ha venido creciendo en incidencia. La cantidad de homicidios al finalizar el año 2022 ya era alarmante y encendió la alerta de múltiples sectores, pues a todas luces rompería récords. Sin embargo, esas cifras fueron apenas un aviso de lo que convertiría al 2023 en el año más sangriento en la historia criminal costarricense. Mientras a septiembre del año pasado la cifra de personas asesinadas era de 471, en este nuevo periodo, octubre dio inicio con un total de 682 víctimas, es decir, en promedio, un homicidio cada más o menos 13 horas. San José y Limón son las provincias más golpeadas por esta oleada sangrienta de homicidios, aunque Punta Arenas se ubica ya en el tercer lugar, con un recrudecimiento de casos dantescos en lugares como El Roble, Barranca y Chacarita, la mayoría de ellos por ajusticiamientos.
Por eso no es de extrañar que, según la encuesta del CIEP, la inseguridad y la delincuencia es identificada por la mayoría de la población como el principal problema que afecta su vida. De hecho, casi un 70% de los encuestados en septiembre aseguró que percibía que la situación de seguridad está peor este año que el anterior. Más allá del señalamiento hacia otros actores como el Poder Judicial y el Legislativo por parte del Poder Ejecutivo para explicar el empeoramiento de esta situación, lo cierto es que en términos generales las cifras muestran que la seguridad se ha deteriorado en todo el país. Aunque lo que más impacta a la población es el aumento en los asesinatos y sobre todo las crudas escenas que se ven este año con víctimas quemadas, decapitadas o desmembradas, lo cierto es que en otros delitos también la estadística se ha disparado. Por ejemplo, mientras de enero a septiembre del 2022 la cantidad de robos alcanzó los 5.004 casos, para el mismo periodo de este año ya alcanzan los 8.570 casos denunciados. Lo mismo sucede con las personas que son víctimas de robo de vehículos. En el año 2022 se reportaba a septiembre 2.918 denuncias, pero para este septiembre la cifra cerró ya en 3.288, unos 370 casos más que el periodo anterior. La tendencia al alza también se refleja en la cantidad de asaltos, que de enero a septiembre del 22 registró 7.866 denuncias, pero para este año ya superó los 8.232 casos. En donde no se ha visto un incremento, curiosamente, es en la cantidad de decomisos de droga, donde más bien la tendencia es a una drástica reducción. Según los datos de la Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas, mientras que en el año 2020 se incautaban más de 47.000 kilogramos de cocaína, para el 2021 se dio una leve reducción a poco más de 44.000 kilos. Sin embargo, para el año pasado se presentó una reducción drástica cercana al 50%, pues solo se decomisaron 24.751 kilos. Para este 2023, las cifras a septiembre apenas sumaban los 12.436 kilos incautados. Esa es más o menos una radiografía de lo que estamos viviendo. Voy a comenzar con una primera ronda de preguntas, la misma a todos. Empiezo con usted, don Álvaro Ramos. ¿Cómo califica usted la situación de la seguridad en este momento en el país? Bueno, en este momento estamos ya en el récord del año más violento, el año 2023, sin haber terminado. Podemos afirmar que es el año más violento de toda la historia del país, habiendo roto el récord escasamente a finales de septiembre en relación al año 22, que fue el año más violento. Y hay una escala muy importante en otro tipo de eventos delictivos que lo notamos muy claramente en las estadísticas que usted dice. Esto nos ubica también en varios niveles de problema. Si podemos ver, por ejemplo, el lavado de dinero, uno puede notar masivamente la entrada de los dólares del narcotráfico, y no solo del narcotráfico. Estamos claros que hay una crisis de la cual saca ventaja el crimen organizado en materia migratoria en toda Centroamérica. Eso no es solo de Costa Rica y de Sudamérica y de México, pero nos ubica en Costa Rica claramente una entrada masiva de dinero producto de esa crisis migratoria que la manejan normalmente estructuras criminales dedicadas al tráfico de personas. Tenemos un incremento, porque así lo han dicho las autoridades judiciales, que tienen bien establecida técnicamente estos factores. Tenemos un incremento en las denuncias masivo de lo que se llama el gota a gota. Eso nos indica también lavado de dinero y una actividad criminal muy importante. Y por último, uno nota una masa enorme de lotería clandestina, por ejemplo. Para poner ejemplos rápidos y muy sensibles que se pueden notar, es decir, el país está tomado por las estructuras criminales. El país ha visto el crecimiento, porque así también lo han manifestado la gente que seriamente está trabajando y atacando este tema, por ejemplo, el señor director del OIJ, don Randall Zúñiga, y su equipo, y el señor jefe del Ministerio Público, don Carlos, han anotado que ya tenemos a las puertas la formación de un cartel, yo lo llamaría todavía un mini cartel en relación a los grandes carteles internacionales, pero ya tenemos un cartel capaz de consolidar envíos hacia Europa, por ejemplo, de cocaína. Y tenemos algún cartel que está trabajando, comprando marihuana en Colombia. Sí, tenemos ya las estructuras clásicas, le estamos pasando por encima a los
antiguos operadores costarricenses. Ya la operación no es de logística en Costa Rica, no es de bodegaje, es una operación del narcotráfico propio, que responde a estructuras como las que se han mencionado recientemente, como el cartel de Sinaloa, el más importante del mundo, la estructura criminal más importante del mundo, y el que le lleva competencia en México y en el hemisferio occidental, que es el cartel Jalisco Nueva Generación. Es decir, que están operando aquí los grandes instrumentos del crimen organizado. Eso significa que ya tenemos una economía que está siendo afectada y que beneficia a los criminales, subterránea, que la vemos reflejada en el dólar, un dólar falsamente sostenido bajo, que afecta a los negocios honestos como el turismo, como los exportadores honestos. O sea, está hablando, don Álvaro, ya de una economía criminal que existe en Costa Rica con toda claridad. Una economía criminal, así sí, lo ese es el primer elemento. El siguiente elemento que notamos es que ya hay control geográfico de algunas de nuestras estructuras criminales. El señor director creo que ha sido muy explícito y ha dicho que tenemos 5 estructuras grandes en el Atlántico. Algunas de ellas ya están haciendo el pase hacia la zona del Pacífico. Tenemos otras 10 estructuras, ha dicho el señor director de OIJ. Me parece que está en lo correcto completamente. Aquí en el GAM, en el área GAM, que tienen un dominio hace ratos de ellas. Y luego tenemos, hoy ha expresado en los días pasados, que tenemos unas 300 estructuras a lo largo y ancho de todo el país. Es un panorama desolador. Voy a continuar ahora, después voy a retomar con don Álvaro. Don Gustavo Mata, ¿cómo calificaría usted lo que está pasando en el país en este momento? Bueno, muy crítico. Estamos ante una emergencia nacional con respecto a la seguridad. Ya ha variado de aquella delincuencia común, ya ahora tenemos al crimen organizado en su máxima potencia. Al ver el nacimiento de mini carteles, principalmente en las zonas costeras, los cuales están peleándose el mercado o la venta de droga, eso hace un llamado de atención muy importante, en el sentido de que ya están debidamente estructurados, ya se sienten afianzados y sobre todo lo más importante, están recibiendo más cantidad de cocaína en estos últimos años que en años pasados. Yo me acuerdo, hará unos 10 años, andaba el kilo de coca puesto aquí en Costa Rica, andaba en unos $7,000. Ahora imagínense la cantidad de coca que hay, que ya conseguís ese mismo kilo en $3,000. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos un gran almacenamiento y tenemos una gran capacidad de reimportación, no solo para los Estados Unidos, sino también para los países europeos. Esto nos ha puesto en la mira internacional. Varios diarios oficiales de diferentes países han hecho mención a ello y también Inteligencia Internacional recalca que Costa Rica juega un papel importante a nivel mundial con respecto a estas estructuras. Don Gerardo, ¿usted considera que se nos está yendo de las manos el país? La situación que hay actualmente a veces no se interpreta adecuadamente. La lucha que hay entre los distintos grupos dedicados al tráfico de drogas es por dinero. O sea, se están produciendo millones de millones aquí dentro del país. El asunto es preguntarse quién está produciendo ese dinero. ¿Quién lo está produciendo? Los que consumen la droga. Y eso representa una degeneración social extrema en Costa Rica. O sea, no se está viendo por ese lado. Entonces, todos los adictos que hay de estratos menores, pobres, medios y altos están produciendo ese dinero al narcotráfico. O sea, estamos ante una situación no es solo criminal, sino una situación de salud pública que no se está atendiendo. O sea, lo estamos dejando pasar por otro lado y hablamos de lo que están generando los grupos de aquí de droga, de cocaína. Pero sí es grave, claro. Ahora, vea, entre Perú, Bolivia y Colombia se producen más o menos 2.400 toneladas de cocaína. Entonces esa cocaína tiene que pasar por algún lado. No solo por aquí, hay otras rutas. Pero esa cocaína va para Europa y va para Estados Unidos.
Hay rutas domésticas, hay gente que va al puerto de Turbo, compra cocaína y la trae para acá, pero está ocurriendo algo grave. Hay gente que está yendo a Venezuela a comprar cocaína. Entonces, ahí contactan a exmilitares que quieren pasar hacia Estados Unidos. Entonces los traen no en lanchas rápidas, lanchas comunes, los traen, les ofrecen venir a matar a alguien aquí y después los tiran allá por Honduras. Pero de una vez, cuando los contratan allá, de una vez compran AR-15, que son las armas que se están utilizando aquí ahorita. Ese es armamento pesado que empezamos a ver. De grueso calibre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso demuestra también una debilidad en los controles migratorios en el Atlántico. Ahí en Limón usted encuentra cualquier tipo de nacionalidad, delincuentes de cualquier nacionalidad, y no hay control sobre ellos. Yo le diría que Limón está bajo control de los extranjeros delincuentes que vienen al país. Un territorio que ya perdimos. Sobre esto también nos acompaña Adriana Orocu, quien es presidenta de la Asociación Costarricense de Jueces. Nos toma esta situación, ¿verdad?, que lo han explicado los expertos en seguridad, una escalada en un mal momento, porque tenemos problemas, debilidades de recursos en el Ministerio de Seguridad, pero también en el Poder Judicial. Y usted me hablaba de cosas que han venido, de circunstancias que han venido debilitando la operación. Claro, porque esta crisis es en doble vía. Es, como bien lo acaban de decir los expertos en seguridad, es una crisis nacional, es una crisis anunciada porque hay realmente un deterioro social que se ha estado evidenciando desde hace muchos años y que no ha habido realmente un control político para mejorar las condiciones de vida de este país y que sea menos atractivo para un joven estar en una estructura criminal que mantenerse en el sistema educativo. O sea, aquí está esto estructurado, pero la otra vía es que los recursos están absolutamente limitados para una operatividad en condiciones que puedan realmente responder de forma eficiente ante esta escalada de criminalidad. Hoy hablaba con el subdirector del OIJ y me decía que con los mismos recursos han aumentado un 40% las investigaciones. Y eso que son las investigaciones, o sea, los casos que se están llevando a investigar, pero eso no quiere decir que sean todos los que están pasando, toda la criminalidad que está pasando en el país. Más bien, y en lugar de estarse aumentando en la misma velocidad en que aumenta este sistema criminal que está azotando literalmente el país, se está disminuyendo. Tenemos una ley de fortalecimiento de las finanzas con una regla fiscal que limitó completamente el crecimiento de los fondos para que pueda combatirse este crimen de forma adecuada, porque no solo estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de otras estructuras criminales también muy sofisticadas, como los crímenes informáticos, que necesitan una estructura y un comportamiento también de investigación en tecnología bastante fuerte. Y en este momento ni siquiera hay líneas telefónicas, por ejemplo, para intervenciones. Entonces, hay solo 500 cuando ya hay sofisticaciones, por ejemplo, en mensajes de telefonía que ya ni siquiera ocupan líneas. Entonces, aquí estamos hablando de una situación muy seria y de soluciones que no vienen que realmente a cubrir esas necesidades. Cuando yo escucho desde el Ejecutivo que aquí no es momento para jugar o pensar en los recursos, ¿cómo? Al contrario, es el momento de pensar en los recursos suficientes para que el Poder Judicial y cualquier otra estructura en el Ministerio de Seguridad den abasto con este tema. Entonces, seamos serios en la respuesta. Hay un clamor, Adriana, sin duda, de la opinión pública de pedir soluciones con esto, porque el baño de sangre que hemos vivido, esa cifra de asesinatos y la forma en cómo se están viendo es realmente espeluznante, y por eso hay mucha presión. Pero la respuesta del gobierno a inicio de semana ante todo este clamor fue citar a reunión al Consejo de Seguridad. Pero tras la reunión hubo decepción en algunos sectores. El presidente no tenía ninguna intención de declarar el estado de emergencia como esperaban algunos por esta crisis de seguridad, y más bien lo que hizo fue solo insistir en 5 proyectos de ley que tiene presentados en el Congreso. Veamos. Esta semana Casa Presidencial convocó a una reunión al Consejo de Seguridad. Los 3 poderes formaron parte de la discusión con el fin de abordar el tema de inseguridad que está viviendo el país.
A esta sesión asistieron el ministro de Seguridad, el presidente del Poder Judicial, el director del organismo de investigación judicial, el ministro de Justicia, el fiscal general, así como Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, entre otros diputados, jefes de fracción y miembros del gobierno. Yo esperaría que entre los acuerdos que podamos alcanzar se valore la posibilidad de reforzar a los cuerpos policiales, de reforzar a la fiscalía, e inclusive si se va a dar un reforzamiento, como tengo entendido o ha circulado recientemente al Ministerio de Seguridad Pública, evidentemente eso también va a impactar de alguna manera a los tribunales de justicia. También nos interesa que se regule de manera legal cómo se van a dar las salidas o la desinstitucionalización de personas del sistema penitenciario, que actualmente prácticamente eso está sin regulación a través de un reglamento. La reunión tardó más de 3 horas. Al finalizar, únicamente el jerarca del Ejecutivo y el Poder Judicial se hicieron presentes en la conferencia de prensa, y esto fue lo que dijeron al respecto. La situación de emergencia requiere lo que nosotros propusimos en el programa o en la estrategia Costa Rica Segura Plus ya hace meses, con particular referencia a 5 leyes. Los 5 proyectos de ley que el Ejecutivo considera más importantes son el expediente número 23.688, Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la cual pretende regular el sistema penitenciario en su competencia funcional, administrativa y ejecución de la pena en privación de libertad o entornos sociocomunitarios. El expediente 23.689, reforma al artículo 7, 88, 88 bis y 88 ter de la Ley número 7.530 de armas y explosivos y sus reformas. Esta propone establecer como agravante en los delitos de tenencia ilegal de armas permitidas y portación ilegal de armas permitidas. El expediente número 23.690, Ley para la modernización de la intervención de comunicaciones. Este busca la autorización de intervención telefónica en delitos como homicidio simple y femicidios. Adicional, se propone reformar el artículo 10 de la Ley número 7.425 sobre el registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones. También se mencionó el expediente número 23.691, Ley para adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad violenta y la delincuencia organizada. Esta ley propone que los órganos legales puedan atender de manera diferenciada asuntos relativos a la criminalidad organizada de donde participan personas menores de edad, así como ampliar la lista de delitos donde la prescripción es de 5 años e incluir delitos considerados graves, y permitir la detención provisional en personas menores de edad que sean consideradas un peligro para la sociedad. Y por último, se mencionó el expediente 23.692, Ley para restaurar la seguridad ciudadana y contener a los delincuentes que representen un peligro para la sociedad. Este proyecto propone limitar el otorgamiento de medidas cautelares menos gravosas únicamente en los delitos cuya pena sea inferior a los 4 años de prisión y en aquellos delitos considerados como no graves. Por parte de nosotros, Poder Judicial, expusimos los problemas que nos están afectando, las necesidades del Ministerio Público, las carencias de la Policía Judicial, y todos también expusimos nuestro compromiso. Las reacciones en la Asamblea no se hicieron esperar. Esto nos dijeron algunos diputados. Incluso Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, señaló que no se resolvió mayor cosa en la reunión. Veamos. Sí, yo salgo muy preocupado de que no parece haber una nueva estrategia. En algún momento algún diputado le preguntó, o diputada le preguntó al ministro de Seguridad cuál era la estrategia, y básicamente le dijo: la estrategia es la ley que ya está vigente. Y bueno, uno dice, okay, pero ¿cuál es la estrategia operativa? ¿Qué va a hacer diferente la policía para parar esta ola de criminalidad? Nos faltó una propuesta concreta de qué es lo que tiene que hacerse. Nos habló de algunas leyes que han presentado en la Asamblea Legislativa. Lo que pasa es que algunas de ellas ya nos hemos manifestado que no vienen a resolver de manera inmediata los problemas que tiene el país. Agrego que las propuestas básicamente de parte del Ejecutivo se resumieron en esos 5 proyectos. Incluso quien les habla hizo mención de que el proyecto de extradición no era algo que podía tramitarse de una manera urgida, porque eso requería
había una reforma a la Constitución política y que de todas formas los costarricenses no solo no podían ser extraditados, ya fueran de nacimiento o por naturalización, sino porque nosotros teníamos un sistema jurídico bastante sólido en Costa Rica. Eso fue básicamente los temas que hablamos, pero propuestas específicas a ese nivel no se dieron. Muchos esperaban que en esa reunión en presidencia se presentara por fin la estrategia de seguridad, pero sobre eso tampoco hubo nada, al menos todavía. Los diputados particularmente, de manera razonable, preguntaron sobre la política de seguridad nacional. Esa política está en construcción. Nosotros vamos a presentar la política de seguridad el 26 de octubre. Es un proyecto que ya veníamos trabajando, digamos. Ayer incluso estuvimos hablando de los componentes sobre los cuales presenté como una especie de índice del trabajo. Entonces, este es el 26 de octubre, ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, haremos la presentación de esa política de seguridad. Don Gustavo, ¿para qué es el Consejo de Seguridad y tenía razón de ser esa reunión de lunes? Bueno, yo estuve muy optimista con esta reunión, incluso, llegó en buena hora, llega esta reunión por cuanto se va a analizar desde la perspectiva de los tres poderes la situación que está viviendo caótica el país. Y al igual que los señoras y señores diputados y los personeros del Poder Judicial, pues uno queda con un sinsabor en el sentido de que quedaron en buenas acciones. En este momento el país requiere de proyectos claros, de medidas drásticas y de acciones muy concretas y que sea un tiempo rápido que se vayan a ejecutar. En ese sentido creo que está faltando, no es tarde, con todo el respeto, señor presidente. Yo creo que la tormenta perfecta que está viviendo el país en este momento es sumamente crítico. Esto nos va a llevar al crecimiento aún más. La proyección, como han hablado los compañeros, para fin de año es de 800 a 900 homicidios. Para el próximo año se estima que va a andar de 1.000 a 1.500. Y también, paralelo a ello, la incidencia, como ustedes la presentaron hace un rato, la incidencia común que atiende OIJ también va en línea de ascenso. Tenemos más secuestros, tenemos más asaltos, y esto pues va a poner aún más en caos la situación del país. Y la ciudadanía ya está sintiendo el temor de que le pase algo en su casa, en su barrio, a sus hijos en las escuelas y colegios, y esto pues es un asunto, es una pandemia lo que se está generando con los homicidios, y es un asunto de atender ya y con proyectos claros y concretos. Claro, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a conversar de lo que se desencadenó después de este lamentable asesinato y el ataque a otro de los agentes judiciales la semana pasada. Ya volvemos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, críticas y sugerencias. Ahora también usted puede interactuar con nosotros a lo largo del programa a través del WhatsApp 64241777. Ahí está también el código QR para que usted pueda conectarse y unirse a la conversación con nosotros. Hoy que estamos hablando sobre la situación del tema de inseguridad y criminalidad que ha venido creciendo ampliamente y que también ha generado de una u otra forma polarización. Estamos con Adriana Orocu de la Asociación de Jueces, porque algunos de los actores y sobre todo desde el Ejecutivo se ha dado a entender que el problema que estamos teniendo se resuelve con leyes nuevas para que los jueces hagan su trabajo. ¿Cómo han visto ustedes esta crítica? Bueno, esto es una falacia. No,
no pueden en este momento que no hay una solución concreta por parte de quienes son los tomadores de decisiones públicas para mejorar esto, repartir culpas para que se desordene la responsabilidad. Aquí hay una situación muy importante. En este momento, por ejemplo, solo en el organismo de investigación judicial faltan 689 plazas de funcionarios y funcionarias para la investigación y no hay recursos. Como les dije ahora, hay un 40% de aumento, no solo en delitos de sicariato o asesinato, sino que en otros delitos complejos que se están investigando con la misma cantidad de faltante de recursos y que no hay posibilidad de aumentar estas plazas. ¿Por qué? Porque no hay aumento por la regla fiscal, que fue una modificación que ya todos conocemos de la ley de fortalecimiento, que vino a disminuir completamente la capacidad operativa por falta de recursos de la Policía Judicial. De 3.000 funcionarios que hay en el organismo de investigación judicial, más o menos 1.300 son los que se dedican a investigación y hay un faltante de 689 plazas. Entonces aquí pueden ustedes sacar, ya no hay que ser muy diestro para ver cuál es el faltante real. Y no solo esto, sino que lo lamentable es que en el Poder Judicial, no solo en el organismo de investigación judicial, sino en las otras instituciones que cobija el judicial, que son la Fiscalía y obviamente la Judicatura, han habido una serie de renuncias de personas que ya tenían inclusive más de 20 años de estar en funciones en el Poder Judicial con toda su expertise y el profesionalismo que se puede a través de esa experiencia tener para la resolución de casos. Pues resulta que a partir del 2018, primero con la reforma al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, luego con esta reforma que indiqué de la ley de fortalecimiento que trajo la regla fiscal y luego la ley de empleo público que limitó completamente la posibilidad de que el empleo se haga atractivo y conste, los salarios disminuyeron con una proyección de que no se va a aumentar el salario hasta en 15 años. Entonces, ¿cómo decirle a una generación joven, véngase al Poder Judicial que aquí tiene un proyecto de vida atractivo cuando ya no lo es? Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el organismo de investigación judicial? Renuncia a un funcionario. Han habido muchísimas renuncias, como les digo, a partir del 2018 y se tiene que contratar una persona nueva. Una persona nueva tiene 1 año nada más en capacitación. No se le puede dar ninguna causa de investigación hasta antes de 1 año, pero para que realmente tenga una expertise suficiente para poder tener con arraigo la investigación, tiene que pasar 2 años. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que, con toda esta oleada de renuncias, que no hay sustituciones efectivas, con todo este faltante y la capacidad para que realmente una persona sea operativa para la investigación? Estamos hablando de mucho tiempo y estamos hablando de cosas que se dijeron desde antes, que estas iban a ser las consecuencias de esta desproporción que hubo en todas estas modificaciones impensadas, porque además estamos viendo desde hace mucho tiempo el deterioro social que crea este caldo de cultivo tan rico para la criminalidad organizada y no se está atendiendo adecuadamente. Entonces, las vías están abiertas por todos los flancos. O sea, Adriana, es tigre suelto contra burro amarrado. Absolutamente. Por eso es que cuando el malestar, después, por las pocas propuestas tras el Consejo de Seguridad, todavía no terminaban de calar, el miércoles por la noche, ese nuevo crimen contra los agentes del OIJ golpeó realmente fuerte porque en esta ocasión era contra las autoridades. Un agente judicial fue asesinado y otro gravemente herido en el cumplimiento de su deber. Este hecho hizo estallar la frustración del fiscal general y del director del organismo de investigación judicial. Una reunión de buenas intenciones, nada más. No se propuso ni siquiera darle una bicicleta a Fuerza Pública y tampoco se le ofreció nada al organismo de investigación judicial y mucho menos al Ministerio Público. Evidentemente hace falta recursos, pero las buenas voluntades no van a traer, en este caso, no van a frenar esta lucha contra la delincuencia. Tiene que haber una inversión por parte del gobierno en patrullas, tiene que haber una inversión en seguridad, porque ya ustedes han visto que incluso
Hay homicidios que se cometen con vehículos y no logramos la detención de esos vehículos en zonas que están congestionadas, llenas de vehículos. ¿Qué significa eso? Que no hay presencia policial. Entonces tenemos que invertir definitivamente en seguridad, porque si no esto va a seguir y se va a proliferar. No es posible que solamente los cuerpos policiales estemos dando aquí la cara, luchando contra la criminalidad, y hay personas que tienen que tomar decisiones en este país y aún no se están tomando o se están alargando la toma de decisiones. Y si las personas que les corresponde tomar estas decisiones no lo realizan, pues los delincuentes están tomando las decisiones por estas personas. Y yo quisiera también hacer un llamado, de verdad. Quisiera ver una reacción, que la muerte del compañero Heiner no esté en vano, porque ya son varias acciones en las cuales los compañeros han estado al filo de la muerte hasta que sucedió, y yo de verdad quisiera ver algo que de parte del Estado se genere a favor, no solamente de los cuerpos policiales, sino a favor de la seguridad del país. Es que estamos hablando de qué le vamos a entregar a los jóvenes que tenemos en la actualidad, a los nietos, etcétera. Le vamos a entregar un peor país de lo que tenemos. ¿Será posible que por 30 monedas esto tenga este desenlace? Yo de verdad soy bastante, ahorita tengo que controlarme, estoy bastante enfadado, pero quisiera mandar ese mensaje claro: hay que mejorar y hay que cambiar. No hubo ninguna propuesta. Nosotros, incluso como parte del Ministerio Público, se le dijo, ¿por qué no se utilizan los fondos del ICD para comprar patrullas? Algunos diputados sugirieron que se utilizara la plata del Fondo de Emergencias, que se declarara esto como una emergencia nacional. Tampoco hubo una respuesta. Entonces, definitivamente, tenemos que hacer algo. No podemos seguir con reuniones de buenas intenciones. Y tras lo sucedido en Tirraces con este ataque contra los agentes judiciales, los diputados exigieron que se declarara por parte del Poder Ejecutivo estado de emergencia. Sin embargo, la respuesta del gobierno el jueves fue más de lo mismo. Es hora de que el Congreso nos dé, o le dé al país más bien, las herramientas para luchar contra el flagelo que estamos viviendo. Herramientas que necesariamente pasan por al menos 5 proyectos de ley que el gobierno de la República presentó desde abril de este año. Esperamos que el fiscal general de la República nos presente la política de persecución penal y cómo va a priorizar las investigaciones a su cargo. Esto no se soluciona pidiendo un edificio para la IJ en Limón, sino con una política clara por parte de la Fiscalía en las líneas de investigación a su cargo. El país también está en una situación en que los recursos fiscales son escasos. Hay presiones para gastar más en educación, en infraestructura y también en seguridad. Por lo tanto, todos tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer sacrificios económicos, utilizar los recursos de la manera más eficiente. Don Álvaro, ¿cómo vio la respuesta del presidente al finalizar la semana? Bueno, no me puedo imaginar una respuesta más equivocada, menos correcta. Creo que las peticiones de los señores jerarcas de OIJ son las correctas, las del Ministerio Público son las correctas. Estamos a las puertas de las primeras etapas de un Estado, un narcoestado, claramente, y el asesinato el miércoles del compañero, el patriota, que se ofreció voluntario para ir a esa operación y murió en el cumplimiento de su deber, nos debe saltar a la vista como lo más importante, que estamos efectivamente cumpliendo las etapas que nos llevarán a un narcoestado. En este momento estamos en ese proceso. La respuesta no puede estar más equivocada porque el gobierno, con un perfecto desconocimiento de lo que es una política pública de seguridad nacional y de seguridad ciudadana, equivoca completamente el orden de los factores. Evidentemente tampoco tienen gran conocimiento de cómo se maneja una ruta crítica en esto. Por ejemplo, voy a imaginarme que no le damos recursos a las fuerzas de policía y que le aprobamos las 5 leyes tal cual las mandó el Poder Ejecutivo. Imagínenselo por un instante. Y entonces convencemos que la doctrina, los que manejan la doctrina judicial, ejecuten masivamente las leyes que propone el Poder Ejecutivo, que por cierto, los técnicos en materia legal han dicho que están mal construidas esas leyes. De antemano hay que decirlo aquí, son leyes mal construidas y habrá que revisarlas por las personas que entienden realmente leyes, porque si algo
salido de este gobierno es que no conocen absolutamente nada del sistema legal también. Es algo extraordinario. Pero imaginémonos que se lo proponen los señores jueces, aplican las leyes con severidad. Aquí viene la pregunta esencial. ¿A dónde está la construcción que solo el Poder Ejecutivo la puede haber hecho de los espacios carcelarios para meter y contener a los criminales que masivamente vamos a meter a la cárcel? No han construido ni un metro. Aunque aplicáramos lo que dice el presidente y el ministro de Información, por ejemplo, no han construido un solo metro nuevo. ¿A dónde están los presupuestos para los espacios carcelarios para que podamos aplicar la ley dura, la que ellos están proponiendo, y que yo estaría de acuerdo que los criminales más violentos sean contenidos en prisión? Absolutamente de acuerdo con eso. En este momento está hablando el mismo Poder Ejecutivo, en la figura del ministro de Justicia, que van a liberar una cantidad, miles de criminales convictos. ¿De qué están hablando? Lo que están haciendo es poniendo la carreta adelante de los bueyes. Lo primero que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es darle recursos a las dos instituciones que realmente sus líderes, en cumplimiento del marco jurídico, están realmente decididos a destruir las estructuras criminales, y esos son los del OIJ y los del Ministerio Público. Claramente tengo eso establecido. Son los líderes en que se tiene confianza a nivel internacional, que no han sido objetados ni cuestionados en ningún medio internacional como personas cuestionadas. Entonces, que dejen de estar hablando tanta paja, sinceramente, y le demos los recursos al OIJ, le nombremos los 600 o 700 funcionarios nuevos que necesita de emergencia, que se refuercen las fiscalías en todo el país, porque si no, lo que tenemos es el peor de los escenarios. Si no tenemos reforzada la fiscalía, lo que tenemos es impunidad, que es lo que lanza la impunidad masiva, que es la que hemos tenido en América Latina, es lo que lanza una situación de precisamente que caemos en estado fallido. Entonces, debe el Poder Ejecutivo darle todos los recursos que necesitan estas dos instituciones. Si no se los quiere dar al Ministerio de Seguridad, que es parte del Ejecutivo, si no se los quiere dar al Ministerio de Justicia, eso es un problema político. Pero debemos reforzar estas dos instituciones, y la razón fundamental no solo es porque hay una gran confianza en ellos, que lo que están haciendo han cumplido en secuestros y en muchas cosas, han cumplido más bien más allá del cumplimiento del deber, sino porque tienen un elemento importantísimo a valorar. Son dos instituciones apolíticas. No funcionan ni por política partidaria ni por política del momento. Estas instituciones tienen una política de Estado a su nivel, y entonces reforzar una política de Estado en materia de seguridad y de represión técnica es esencial para que podamos caminar todos de la mano de ellos. Claro. Así es que, para mí, darle los recursos que piden es la esencia de esta pelea. Las leyesitas que están proponiendo, que además van a ser revisadas técnicamente, no resuelven absolutamente nada. De antemano lo voy a firmar aquí para que usted lo guarde y me lo reclame si estoy equivocado. Esas leyes no resuelven absolutamente nada. Don Gerardo, si las leyes no resuelven absolutamente nada, como nos dice don Álvaro, ¿qué se debería hacer? Porque el presidente otra vez llamó la atención, sí, que saliera con el ministro de Comunicación y no con el ministro de Seguridad, en medio, digamos, de lo indignado que estaba la población por este asesinato del agente judicial, pero él insiste en que son las leyes, las 5 leyes en la Asamblea Legislativa, y que además los recursos no alcanzan. Dijo el ministro de Comunicación que esto no se resuelve con un edificio para el OIJ. ¿Qué es lo que se ocupa entonces, don Gerardo? Hacer leyes que resuelvan absolutamente todo. Vean, pero entonces usted sí cree que con leyes se resuelve el problema. Esto es solo, sí, claro, solo de leyes. No hacen falta recursos. No, ya voy a eso. Pero es que, o sea, el asunto es muy complejo. Si, por ejemplo, si estos señores mandan proyectos de ley ahí, no sirven, el Congreso debería verlos y devolvérselos o corregirlos. Pero, vea, se habla, antes de hablar de otra cosa, se habla de los jueces, de que los jueces son corruptos, que sueltan a todo el mundo. Eso es mentira. O sea, habrán casos ahí aislados, pero es que ahí está la ley. Esas leyes son hechas hace como para una sociedad de 60 años. O sea, no. Hay que adecuarlas. Antes no había Facebook, no habían videojuegos, no estaban estos cantantes vulgares que hay ahora que están enfermando a los chiquitos, y va a hacer referencia a eso. Pero es que las leyes están ahí. Hay una figura que es el abogado defensor, que nadie habla de eso. Y entonces el abogado defensor se conoce la ley y hace la solicitud, y el juez tiene que decir algo ahí, y no es culpa de él, ahí está en la ley. Ahora, vean, hay otra situación.
La prevención primaria del delito es resorte exclusivo de seguridad pública. Seguridad pública tiene que evitar que hayan homicidios, asesinatos, asaltos, todo eso que dijo doña Adriana, eso lo tiene que evitar seguridad pública, si no puede estar el OIJ sin recursos ni nada para investigar. Pero es deber del Ministerio de Seguridad Pública. Claro que sí. ¿Lo está haciendo? Nada. Ahora, bueno, nada, pero hay que ver por qué, hay que ser justo. Porque no tienen presupuesto. Si ahí en el Ministerio de Hacienda hay una ley de la República que dice que los impuestos a cada caja de banano, los impuestos a casinos, los impuestos a sociedades anónimas, le toca el 90% a Seguridad Pública, un 5% al Ministerio de Justicia y un 5% al OIJ, y es una ley de la República, ¿cómo se va a rogar a alguien a contradecir una ley de la República? O sea, no se puede. Ahora, el otro aspecto es la prevención secundaria del delito. Eso es sumamente grave. Los padres y las madres, muchos, no están haciendo el trabajo como lo tienen que hacer. Los huilas están viendo programas violentos con los celulares, no hay control absolutamente de nada, consumen drogas delante de los hijos, pero lo más grave es que hay una oficina de control de espectáculos públicos que no hace nada. Además, yo no sé qué hacen, pero en otros países se han prohibido estas canciones de vulgares y todo eso. O que invitan a la violencia, por ejemplo. Claro, ahí se habla de un secuestro, se habla de asesinatos. Eso es un problema grave y hay que corregirlo junto con el Patronato Nacional de la Infancia, que tiene que ser más agresivo. Y termino con esto. Hay otra situación que no se ha observado o no se ha interpretado bien. Una cosa son los asesinatos y otra cosa son los homicidios. En los homicidios hay mucha emoción, mucha cohesión, no hay ensañamiento, no hay planificación, no hay alevosía. Pero ¿qué pasa con el sicariato? O sea, el sicariato es cuando, y aquí se estableció la pena de muerte a mediados de los 90, los autores intelectuales hacen un juicio sumario y sentencian a muerte a alguien. Entonces le pagan a 2 verdugos para que los vayan a matar y los van a seguir hasta donde sea y los matan. Donde sea, hasta enfrente de una escuela. Entonces, si hay autores intelectuales, hay verdugos, ya hay asociación criminal, hay organizaciones criminales, eso es sumamente grave. O sea, se están organizando, se están estructurando y no se está haciendo nada en ese aspecto. El trabajo en la prevención secundaria del delito de hace 15 años, unos 10 años, es lo que tenemos ahora. Entonces, es el fallo de otros gobiernos y de padres y madres y las instituciones públicas que no están haciendo absolutamente nada. Un problema acumulado. Y a pesar del clamor de múltiples sectores que insisten en que Hacienda respete el destino de recursos dirigidos a seguridad por ley, como el impuesto a las sociedades, por ejemplo, y que se den más recursos a fuerza pública, el Ministerio Mario Zamora nos dijo esta semana estar satisfecho con los recursos que Hacienda le girará para el 2024. En lo que respecta al presupuesto del Ministerio de Seguridad, este ingreso de 24.000 millones extras que va a tener el Ministerio de Seguridad Pública es un gran paso en la dirección correcta. Pero lo prevé, ¿cuánto calcula usted, cuánto se proyectó precisamente en ese presupuesto que vendrá de ese impuesto de las sociedades jurídicas? Los números con niveles de precisión, de porcentajes, no los manejo en este momento, manejo el número total del incremento de los 24.000 millones y hacia dónde los vamos a dirigir, que es esencialmente hacia la sostenibilidad de 300 nuevos policías que nos están llegando, toda la indumentaria. Recordemos que cada policía, cuando usted lo observa, vale más de 700.000 colones para los contribuyentes uniforme, chaleco antibalas, arma, equipo de comunicación. Y por supuesto tenemos toda la intencionalidad de crear un centro de mando y control que nos permita ubicar GPS en las patrullas, en los propios uniformados, en su propia indumentaria, poder tener mapas electrónicos y poder, cada vez que hay una llamada al 911, identificar esa llamada en un mapa, poder digitalmente activar a las fuerzas policías y mejorar nuestra capacidad de respuesta. Hacia eso estoy dirigiendo el modelo policial, que es el uso de tecnología de punta. Estamos trabajando para la creación de ese centro de mando y control. Estamos recibiendo ayuda del gobierno estadounidense en esa dirección y nosotros mismos también vamos a aportar recursos en la construcción de este centro, que me parece que sería el cambio más sustantivo en el modelo policial costarricense.
¿Qué le parece a usted esta apreciación del ministro? ¿Que él cree que es suficiente esos 24.000 millones para el próximo año y ya dijo cómo los va a gastar? Terrible, terrible. Yo, cuando estuve en el ministerio, me acuerdo perfectamente que fue la Asamblea Legislativa a tratar de impulsar que activaran nuevamente el impuesto de sociedades. Gracias a Dios se me concedió renovar nuevamente el impuesto de sociedades. Esto lo conozco perfectamente. ¿Por qué estamos defendiendo y por qué digo yo que necesitamos actuar con prontitud, con proyectos que realmente lleguen a impactar ya a la criminalidad y a los cuerpos policiales con respecto a presupuesto fresco? Nosotros hemos estado hablando ya con varios diputadas y diputados. Les dijimos, hay que sacar a la policía de la regla fiscal, por dicha ya lo tenemos. Hay que sacar a la policía, al OIJ, del impuesto del IVA. ¿Por qué? Este impacto que está causando la no contención, pues está recayendo totalmente en la policía judicial. Ese impacto a lo interno de la policía judicial está llevando a que hayan fines de semana que la morgue amanezca hasta con 100 muertos, producto de diferentes actividades, como accidentes de tránsito, los muertos que llegan de los hospitales, y más los de siempre, que son 8 o 10 en un fin de semana. Bueno, esto con un presupuesto adecuado que se le genere de forma inmediata a estos cuerpos policiales, ellos van a poder recurrir a la contratación de personal, comprar tecnología de punta y sobre todo algo importante, no es entregar el dinero por entregar, esto hay que dejarlo muy claro. El jefe del Ministerio Público, el director de OIJ y don Mario Zamora tienen que hacer una hoja de ruta en qué va a invertir estas platas, con una línea de tiempo. Porque ¿qué pasa con estas platas? Si no se ejecutan, pues llega a fin de año y Hacienda las vuelve a tomar. Por eso es una responsabilidad compartida. No es dar plata por darla, es que ellos construyan una línea de ruta en qué van a invertir esa plata, en cuánto tiempo la van a invertir y qué impacto está generando esa inversión, si es o no es la idónea para crear ese acercamiento a buscar la seguridad para los próximos años. Le cuento a usted, Liliana, que yo no veo en los próximos años un cambio en la situación, porque ya estamos metidos en el huracán. Y eso significa de que mientras se logra hacer todo esto, que va a ser a un corto plazo, pues vamos a seguir sufriendo el impacto del crimen organizado. ¿Qué panorama tan complicado? Adriana Orocu, ¿cómo vio usted las declaraciones del presidente en respuesta a seguirse manteniendo a que esos 5 proyectos de ley es la solución que debemos esperar los costarricenses del Ejecutivo para este tema de seguridad? Obviamente que eso parece muy aspiracional, igual como oía las declaraciones del señor ministro con todo lo que busca realizar, pero en realidad no fija nada concreto. El tema, lo que estamos esperando todos es que fije esta hoja de ruta que han reiterado los expertos para que efectivamente se haga una sincronización de todos los aparatos que tiene que ver con el tema de seguridad y realmente los costarricenses veamos un cambio en esto. Urge eso a la ley. Urge claro, eso, Adriana, porque es absolutamente que la van a presentar hasta el 26 de octubre. Eso es absolutamente urgente y eso era para ayer, no es para el 26 de octubre. Porque estas condiciones no se dieron ayer, o sea, y el tema no es con un cambio de normativa. Bien decía don Álvaro, podemos asegurar que los cambios de normativa no van a dar respuestas inmediatas, que es lo que necesita estructuradamente este país. Y conste que aquí he oído también que, o hemos oído reiteradamente que vamos a evitar la alcahuetería de los jueces y que los jueces no tengan discrecionalidad. Ojo con esto. Los jueces nunca hemos sido discrecionales en este país. Los jueces juramos por la Constitución y nos debemos a las leyes y a la Constitución. No hay ningún marco de discrecionalidad que sea más allá que la aplicación de la ley. Entonces ya aquí estamos cayendo en una premisa absolutamente falsa. Claro, y es un calificativo peligroso porque hay mucha gente que dice
Entonces, claro, esto es culpa de los jueces. Esto se convierte en una retórica o en una narrativa completamente deslegitimadora de la función judicial. ¿Y esto para qué es? Para esconder culpas de quien realmente es el responsable en este momento, porque es muy fácil endilgar las culpas y decir los otros son y no yo. Y eso es lo que está pasando en este momento. Los jueces y las juezas de este país, como bien, yo estoy segura que los expertos en seguridad aquí lo tienen muy claro, los jueces y los jueces de la República actúan en concordancia con la ley, fijan de acuerdo a los elementos que tengan en cada uno de los expedientes la actuación y conforme a la ley. Y en eso tienen que estar seguros y claros y tranquilos los costarricenses, que tienen un poder judicial que aún con todos los embates que ha tenido, es un poder judicial que desde la judicatura fortalecida, independiente, desde el OIJ, los compañeros del OIJ que con las uñas trabajan y que también con los compañeros de la Fiscalía realizan la labor que deben realizar para sostener esto. Esto no se ha caído porque hay estas estructuras institucionales todavía que defienden la criminalidad, o más bien a la ciudadanía de la criminalidad, pero ojo, esto es contención, no es prevención. Lo que se hace dentro del Poder Judicial es cuando es investigar lo que ya pasó, claro, pero no se investiga y no se contiene socialmente lo que está pasando. Esto es una estructura general, es una estructura educativa, de cultura, de deporte, etcétera, que esto tiene que ir en concordancia con una política de seguridad, pero una política social que realmente cierre el círculo para que este país mejore. Claro, y esa es la función del Ejecutivo. Aquí hay funciones. Se nos está ya acabando. Siguiendo la línea de pensamiento de ella. Muy brevemente para que... Muy breve, 2 temas de prevención que no dijeron una sola palabra en el Ejecutivo, ni nunca la han dicho, y que van a ser exactamente el tsunami que va a terminar de destruir nuestra seguridad y nuestra paz social. 1, el problema de los delitos cibernéticos, que eso están escalando, es realmente en proporción el que más escala de todos, y el más difícil. Si usted no previene, nos arrasa completamente. Ya tuvimos algo de eso en la Caja Costarricense, ya tuvimos algo de eso en Hacienda, 17 instituciones más, y todos tenemos un familiar o un amigo que ha ido a que le han vaciado las cuentas. No se ha hecho absolutamente nada. Eso sí no es culpa absolutamente ni de los jueces ni del Ministerio Público, nada de eso. Es una prevención que el país tiene que tomar desde el punto de vista tecnológico. No han hecho absolutamente nada. El segundo, el más importante, desde el punto de vista de la violencia, son las drogas sintéticas. Yo no he oído una sola expresión a nadie del Ejecutivo mencionar el tsunami fantástico que se nos viene encima, la ola gigantesca, que va a causar una gran violencia en las comunidades a la hora de sustituir una droga tradicional por las drogas sintéticas. El fentanilo nos va a destruir no solo la seguridad, no solo las comunidades, sino la salud pública. No ha habido una sola expresión, por ejemplo, no ha habido nada en salud pública, que es lo que se viene realmente, un efecto extraordinario sobre la salud de las personas, en materia de que la Caja Costarricense debería inmiscuirse en esto. Claro. No hemos oído absolutamente nada preventivo. Ahí hay una expectativa. Ya se nos acabó el tiempo, solo se me queda una pregunta muy breve para don Gustavo, que quiero que me la conteste así muy concreta, en forma muy concreta. ¿Qué espera usted del Ejecutivo en esta crisis, del Ministerio de Seguridad? Un plan que me diga qué va a hacer con respecto a la seguridad en este momento, donde se nos explique qué ruta la que van a llevar y, sobre todo, una política de seguridad de Estado. Esa política de seguridad de Estado va a permitir que en un futuro las estructuras, los ministerios trabajan de forma coordinada, estructurada, y con esto permite a los próximos ministros no llegar a improvisar, sino que ya va a tener esa hoja de ruta planteada. Esa política de seguridad de Estado debe visualizarse mínimo 15 años. Por lo tanto, esa es la deuda que está pendiente y esperaría que prontamente ya nos den esa buena noticia. En 30 segundos, don Gerardo, ¿qué espera usted del Ejecutivo? 30 segundos, ¿por qué? O sea, no solo del Ejecutivo, sino que de todo el gobierno integralmente, que cada uno cumpla con su rol respectivo, y si eso se logra, no tienen necesidad de hacer ese tipo de reuniones que hicieron, que fue un café y saludos, nada más.
Bien, muchísimas gracias. De verdad que se nos acabó el tiempo. Me comprometo a que el 26 de octubre, después de que se presente la política pública, los voy a invitar de nuevo para que la analicemos. Muchas gracias a ustedes en sus casas por su compañía. Nos vemos el próximo domingo nuevamente aquí en Estado Nacional. Feliz día.